días, bienvenidos a Pláticas en el Nido Maestros Mexiquenses. El día de hoy me complace con su presencia el maestro Rey David Becerril Arias, que es coordinador general del Centro de Maestros de Otzolotepec. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Jazz, por invitarnos a este programa. Es un programa que he seguido interesante al escuchar cómo las decisiones de vida, las decisiones profesionales han logrado impactar en otros, pero también en los que cuentan sus historias de vida, ¿no? Sus decisiones profesionales. Así es. Gracias. No, al contrario, nos da mucho gusto recibirlo en este espacio, que es para ustedes, para los maestros, para hacerles un reconocimiento de su trayectoria y de que sabemos que en cada maestro, detrás de cada maestro, hay un ser humano, hay una persona con una historia, con una experiencia profesional y personal. Y bueno, vamos a iniciar. A mí, como saben, pues me dan unos datos de ustedes antes de entrevistarlos y me llamó mucho la atención, maestro, que por ejemplo usted tuvo una situación ahí con su vocación y le quisiera hacer esta pregunta. ¿La vocación, tú la buscas o ella te encuentra? Podría ser que uno la busca, pero también podría ser que uno la encuentre. En el caso personal, yo busqué ser maestro, no por decisión tal vez de la familia, no tal vez por decisión de algún interés, sino yo en la infancia, tu servidor, siempre se pensó estar junto con otros y aprender con otros. De hecho, pues es interesante hacerles saber que en algún momento mi familia me envió a estudiar a una universidad de la UAMX, y entonces ya estaba ahí entrado en el segundo año de escuela, pero yo tenía esa espina, esa intención de ser maestro y decidí irme a la normal 1 que está cercana a la prepa 3 donde estaba yo estudiando, y me inscribo. Esto sin consentimiento de mis padres, porque ellos fueron los que me indujeron a inscribirme allá, porque querían que fuera contador, administrador de empresas. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Entonces fue cuando me acudo a la normal, me inscribo, me dicen, ¿y tu padre o tu tutor? Le digo, van a venir después. Y ya, total que me inscribo, presento examen, salgo en las listas y les digo a mis papás, ¿qué creen? Ya me inscribí a una normal. La reacción no fue muy agradable, pero dijeron, ¿y ahora? ¿Quién te va a sostener los estudios? Porque pues también en la familia había otras preocupaciones, ¿no? Y entonces les digo, no se preocupen, yo lo voy haciendo, yo voy viendo cómo lo resuelvo. Y entonces había los programas de becas para estudiantes, y ahí, a partir de ahí, como que decidí desde ese momento inclinarme a la docencia, puesto que tenía que hacerlo, porque había que regresarme otra vez a la preparatoria, cursar un bachillerato pedagógico, ingresarme en ese momento a la licenciatura, y así fue. Me gustó tanto que creo que la carrera, esos estudios fueron muy ligeros para mí, porque me encantaba prepararme como maestro. Ok, pues muy fuertes declaraciones, porque en realidad, pues sí, no siempre tenemos, bueno, a nivel personal, no siempre tenemos el valor de enfrentar a nuestros padres, ¿no? O de, pues ir en contra de sus deseos o de sus expectativas de vida de nosotros como hijos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ¿por qué sus papás o sea, no querían que usted fuera maestro? De todos los hermanos era el primero que estudiaba una carrera, y a todos pues habían tenido una formación técnica, y entonces deseaba mi mamá que yo fuese contador, y decía, sí, vamos a tener un contador, ya vamos a tener un universitario en la familia. Y yo desde que iba en la primaria me encantaba coordinar a mis compañeros, ponernos a jugar y decirles qué roles nos tocaba realizar, y entonces como que era lo mío. Y eso creo que fue el motor más importante de haber decidido esta parte. Y ya cuando después estuve trabajando como maestro, pues creo que mis padres se sintieron orgullosos de que hubiese sido
elegido esa profesión. Ok, o sea, les demostró que esa era su vocación, claro, y que lo hacía con gusto, estuvo en la normal, y después, maestro, ¿dónde estuvo en algunas? Bueno, yo soy originario del municipio de Temuaya, vivo en una comunidad que se llama Taborda, y entonces nos dan nuestros nombramientos y me indican que hay que irnos a una localidad que se encuentra en la parte alta del municipio, en Tabi, a una primaria, y allí empiezo a desempeñarme como docente frente a grupo, a cargo de un cuarto grado con un grupo de 40 niños, muy pequeños, porque se me hacía así como pequeñitos para su edad biológica, sí, pero con unos ojos avispados de ganas de aprender. Tan es así que tengo que contarles una anécdota. Ya en el grupo, ya en la clase con los chicos, se peleaban porque les escuchara leer. Maestro, escúcheme leer. Y yo les decía, sí, se sentaba alrededor del escritorio. Y ahí tenías a los niños leyendo y le veías el piojito bajar y subir, se recreaba el piojito. Y decías tú, pues qué padre, ¿no? Porque sus deseos de aprender eran enormes, y entonces decía yo, algo tengo que hacer por ellos, más allá del estudio. Y resulta que algún día hice una campaña de limpieza y ya todos mis niños bien así como que muy limpios y todo, pero pues como las condiciones socioculturales y económicas de la comunidad no lo permitían, pues al poco tiempo volvieron a regresar en esa misma condición. Pero muy ávidos los chicos, muy inteligentes. Creo que ellos despiertan el interés por por corresponder en su formación hacia ellos, y te hace buscar otras formas de enseñarles, otras formas de que aprendan ellos, y tal vez eso fue una característica que he cuidado a lo largo de mi profesión, que los otros se sientan emocionados, comprometidos, que le encuentren sentido a lo que hacen. Así es, sí, y vi que después usted se fue a otra escuela que se llama Sócrates, ¿no? Sí. Y corrígeme si estoy mal, Sócrates tenía un método de enseñanza, ¿no? Que hasta a la fecha se llama método socrático, ¿no? En el cual sí es el hecho de que veamos a todos como iguales y que de todos podemos aprender, y entonces no solo sabes que no sabes nada, pero que puedes aprender de los demás. ¿Es correcto? Sí, incluso yo considero que en ocasiones comparto con los compañeros que los astros se alinean, o uno hace que se alineen los astros, es decir, van correspondiendo tu historia de vida con ciertos acontecimientos y lugares. Pero lo interesante es que llego a trabajar a la escuela donde yo estudié. Okay. Llego a atender un cuarto grado nuevamente, porque duré un año en la anterior escuela. Pero en ese grupo los niños eran de mi comunidad, los padres eran vecinos míos, y el primer reclamo que hacen a la directora es: ¿y con él los vamos a dejar? Pero él sabe, él es maestro. Y ya entonces en su respuesta la directora les dice: sí, él es un maestro, ya está titulado, porque me titulé pronto. Claro. Y entonces cuando veían que mis chicos en el piso del salón se sentaban a compartir lo que aprendían, a discutir, a debatir, a tomar acuerdos, regreso a esa parte de esta postura de Sócrates, de aprender en conjunto, de aprender de la experiencia y del saber propio, pero también tomar esa parte que cada uno considera importante, sin poder dogmatizar lo que tenía que aprenderse. Claro. Ajá. Esa escuela ahí duré 3 años, y ya después me hicieron la invitación a un centro de maestros, y de la fecha del año 2000 a la fecha sigo estando en centros de maestros, que aunque en el intervalo de ese tiempo anduve también como docente en secundaria, en preparatoria, ofreciendo servicios profesionales de escuelas normales para la formación de los mismos maestros. Y pues ya de ahí ya no regresé a un grupo de alumnos, pero sí regresé con grupos de maestros de diferentes edades, con diferentes historias, y que me implicaba nuevamente vernos en conjunto. Claro.
Claro, y es una labor que ha desempeñado por más de 20 años, ¿no? Estar Sí. en centros de maestros, ahora ya como coordinador. Y me gustaría saber pues, qué ha notado a lo largo de esta trayectoria, de estos 20 años formando parte de un centro de maestros. ¿Qué nos puede decir? Oh, ha sido un reto de vida muy, muy grande, pero también profesional, porque te encuentras con pares, te encuentras con maestros y prácticamente todos pensantes, muchos de ellos críticos, muchos de ellos con preguntas que en ocasiones las respuestas no las tienes en lo inmediato. Y estar en un centro de maestros o ser parte de un centro de maestros implica responder con esa misma solicitud de encontrar un camino, de buscar respuestas a nuestras prácticas, a mi práctica. Estar en un centro de maestros para mí ha significado una experiencia muy retadora que me ha llevado a pensar e imaginar mi propia profesión. No ha habido modelos previos en la estancia de qué tendríamos que estar haciendo específicamente en el centro de maestros, pero hemos recreado esa parte de cómo somos un centro de maestros y por qué nos debemos a los mismos maestros, ¿no? A los colectivos docentes. Ahí que nosotros siempre hemos procurado compartir entre maestros, trabajar junto con maestros, y eso ha sido una experiencia con mucho significado en lo personal. Claro, claro, suena, como dice usted, un reto, porque pues algunos maestros, o no sé, ¿no? Como que se creen sabedores de todo el conocimiento, ¿no? Y entonces, si se acercan a un centro de maestros, pues tienen que ir con una actitud un poco diferente, ¿no? Y tener esa perspectiva de que pueden aprender también de un igual, ¿no? De un maestro. En específico, ¿cuáles son las herramientas que ustedes en centro de maestros pues fomentan en los propios docentes? Digamos que somos un espacio para que ellos se vayan a habilitar de herramientas metodológicas, de herramientas didácticas, de referentes y saberes pedagógicos o epistemológicos, pero lo que buscamos en esencia es que estos maestros se identifiquen como tal, que se consideren maestros, que nos consideremos maestros, que somos semejantes en la profesión, en los espacios tal vez no, pero con una responsabilidad enorme, claro, de enseñar a otros, de promover el pensamiento en otros y de ayudarlos a que los otros también se piensen y decidan qué vida, qué profesión, qué van a hacer de retribución hacia los otros semejantes, ¿no? Uh-huh. Tal vez en los centros de maestros pues hemos operado a lo largo de mucho tiempo pues programas federales, estatales, que todos van indicados hacia la mejora de su práctica, pero fundamentalmente su servidor ha insistido en hacer sujetos identatarios, sujetos fraternales con ellos mismos, con los otros, pensarse en el conjunto, pensar que un maestro puede determinar, pero también puede organizar y coordinar con otros la vida académica de sus escuelas. Y allí hay dos escenarios muy diferentes, ¿no? Porque si bien la educación hemos procurado irnos separando de esas formas tradicionales de enseñanza, pero nos piden, ¿y el cómo? Y cuando nos solicitan el cómo, nosotros hacemos ese regreso. Pues vamos a pensarlo, pues vamos a diseñarlo, pues vamos. Entonces los maestros ya no regresan tan, aquí está como hay que hacerle, sino se sitúan, se piensan y dicen, ah caray, me toca imaginar y pensar. Claro, claro, porque bueno, como dice, los planes y programas educativos pues son una base, ¿no? Pero no es un limitativo en la práctica docente, ¿no?
Y creo que también ahí es el hecho de fomentar mucho la creatividad del maestro, ¿no? ¿Cómo le hacen ustedes en el Centro de Maestros para sacar pues esa inventiva de los maestros, esa iniciativa? Platíquenos un poco. La fórmula no es tan sencilla, porque no siempre a los maestros les tenemos que determinar. No podríamos caminar cuando yo les tendría que decir 2 pasos hacia adelante, ahora camina a la izquierda, porque eso sería un sinsentido para los otros. ¿Qué hacemos? Primero nos ubicamos como personas y decimos ¿qué deseas hacer? ¿Quién eres? Y cuando yo cuestiono a otro, también me cuestiono quién soy para ellos o quién soy para mí mismo, y entonces empezamos a cuestionar mucho de la propuesta de estar junto con otros maestros, es cuestionarnos cómo, para qué, por qué. Y esas preguntas siempre nos ayudan a retirarnos tal vez de pues algunos pedestales, tal vez de algunas casacas que nos pudieran decir yo soy el director, yo soy el maestro, yo soy el supervisor, yo soy el coordinador. Efectivamente, maestro, como usted lo comenta, no hay una fórmula, ¿no? O sea, no podríamos como decir el paso 1 y luego el paso 2 y así te sigues, ¿no? Porque obviamente la situación creativa, el fomentar estas habilidades en los maestros, pues no es algo completamente escrito, no hay un manual en específico para eso, ¿no? Sí, incluso hemos cuestionado a los maestros que previo no hay escuelas para líderes. Actualmente ya la ciencia ya ha habilitado con programas de formación y demás, pero cuando tú decidiste ser maestro te formaron inicialmente, pero ya estando junto a un grupo de personas o niños, nadie te dijo qué paso continúa, y entonces tú tuviste que recrear, repensar, innovar y tomar decisiones de quedarte en ese espacio o llevar a los sujetos a otras formas, a otros escenarios, imaginarlos. Alguien dice diseñarlos, alguien dice no esperarme a que me indiquen, sino construir mi propio camino. Y eso ha sido una tarea muy interesante porque regresamos al espíritu de las personas. Por ahí una parte donde sugiere Gadamer que regresemos que recuperemos ese virus del otro, es decir, pensar, ya tiene una perspectiva de vida, pero también le antecede una historia. Claro. ¿Qué decide Jazz retomar en este momento? Pero más bien, Jazz que va a hacer más adelante. Y tomas tus decisiones. Claro. Y pueden ser junto con otros, o podemos coincidir en algún punto del camino, pero esa autonomía es sumamente interesante. ¿Cómo resaltarla en los maestros, en nosotros como maestros, que en ocasiones nos sentimos frágiles, en ocasiones nos sentimos endebles ante esta demanda social, que tendríamos que posicionarnos como sujetos que formamos a otros sujetos, maestros, jóvenes, pequeños, pero que esa tendría que ser nuestro estandarte de decir, por eso soy maestro, por eso me encanta ser maestro. Claro, porque es acompañar a otra persona a descubrir no solamente conocimiento, ¿no? Sino que esa misma persona puede aportar algo diferente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, ahorita hay mucha controversia en cuanto al uso de la tecnología, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Me gustaría saber su opinión acerca de esto, ¿no? O sea, de el usar la inteligencia artificial, por ejemplo, para ayudarte a hacer tu tesis, es algo que, ¿no? Hemos visto en las noticias o algo así. ¿Cómo usar la tecnología actual en favor del aprendizaje? Y, por ejemplo, no sé si ustedes en Centro de Maestros aplican nuevas herramientas tecnológicas. Sí, ¿cómo crear un pensamiento tecnológico en el maestro? Es interesante porque no se bastaría con ser consumidores de esa tecnología y decir, bueno, pues ya tengo la app para lograrlo,
sino ya puede crear, más allá de esa tecnología, otras formas para enseñar apoyado en... Claro que sí, y ahí viene la inventiva del pensamiento y ahí viene la creación del mismo sujeto, de cómo estos recursos te pueden facilitar los modos, las formas, pero tú también cómo puedes actuar sobre de ellas y junto con ellas para que otros aprendan, ¿no? Y de ahí es la base importante de la creación, o de la inventiva, o de la, fluidez ideacional, cómo las personas podemos rebasar esa dependencia a ser creadores. Los centros de maestros, si bien tenemos tecnología a nuestro alcance, lo que procuramos es incentivar a los compañeros tanto al uso, pero a hacer este otro tránsito, a llegar a la escuela no solamente como una dependencia, sino para qué me puede servir más allá de, junto con mi práctica, y aplicarlo al aprendizaje de otros. Claro, perfecto. Maestro, me gustaría saber si tiene algún otro comentario o alguna recomendación o algún consejo, ya sea para maestros, para estudiantes o para padres de familia o las personas que están viendo este video. La decisión es interesante. Yo creo que sería para mis propios colegas docentes. Okay. Recuperar ese espíritu de ser docente, porque hoy en día ha sido tal vez renovado, pero poco entendido. Los maestros jóvenes están pensándose como actores que tienen que tener dispuesto todo, y un maestro tiene que construir su escenario. Okay. Un maestro tiene que construir esa carrera y tiene que decidir qué tipo de profesional quiere ser. Entonces, el consejo tal vez sea tomar la decisión de ser maestro, pero una decisión que acompañará a Rey David a lo largo de su vida y dejará huella en sí y en otros. Pero si yo decido ser maestro por algunas otras justificantes, tendría que replantearse nuevamente el cauce de su vida para volver a encontrarse, ya que nuestra profesión es formarnos con otros y formar a otros. Y ahí está la responsabilidad alta, ¿no? Sí, claro. Claro, como lo menciona, pues los maestros son altamente responsables de muchas cosas, son un modelo a seguir, hay una gran responsabilidad en cuanto a ser docente, y le agradecemos también que esta pasión por el conocimiento la contagie a todos sus colegas, a las personas que van al Centro de Maestros de Otzolotepec. Gracias. Maestro Rey David, un gusto haber estado con usted en esta entrevista, y bueno, a nombre de la subsecretaría le voy a entregar por escrito el reconocimiento pues a su trayectoria y a su labor, y además a haber asistido a esta entrevista. Muchas gracias, maestra. Yo lo recibo con mucho gusto y me enorgullece que hayan pensado en su servidor para compartir esta pequeña experiencia de vida y motive a otros. Muchas gracias por su programa. No, al contrario, maestro, muchas gracias, y gracias a todos los que vieron esta entrevista. Nos vemos en el siguiente programa de Maestros Mexiquenses.